Queremos que usted nos ministre. Queremos que su gloria y su gracia, Señor, descienda de una manera sobrenatural, Señor, en nuestras vidas. Aleluya, Señor. Y ponga, Señor, cada corazón, cada mente, ábrales el entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu palabra, para que podamos, Señor, recibir de ti una preciosa administración por parte del Espíritu Santo. Un tema, Señor Padre, que hoy, a través, Señor, de lo que implica las 210 naciones que tiene el mundo, muchos tienen, Padre, el desaliento. Muchos tienen, Señor Padre, oh mi Dios, el desánimo, Señor. Ayúdanos, Padre, para comprender y para entender tu voluntad en el precioso nombre de Jesús. Y, Señor, que descienda en cada una de las casas, amado Dios, tu gloria y que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a todos y cada uno de ellos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estaremos tocando un tema que ha venido a ser prácticamente la causa de muchas situaciones en las cuales un ser humano puede verse afectado. Y eso es justamente el desaliento, es el desánimo. Y el desánimo es el decaimiento del ánimo. Cuando una persona decae su ánimo, le viene el desaliento. Ahora el desaliento es algo espiritual. No es porque te decaigas así nomás, porque cuando el ser humano tiene el carácter de Cristo, tiene, mejor dicho, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, así nomás no cae. Pero sin embargo, todos estamos susceptibles al desánimo. Todos estamos susceptibles al decaimiento. No hay ni nadie que no pueda de alguna forma. Ahora, una cosa es que puedas estar susceptible y otra cosa es que permitas que abras tu corazón para que ocurra, mejor dicho, un fenómeno que va a ir desarrollándose y desarrollándose y como una bola de nieve va avanzando. Todo tiene un orden. Tú tienes que entender en adelante que el desastre que traigamos prácticamente una postura diferente. Entonces, a través de eso, quiero decirte que es un espíritu malo que influye mucho en la voluntad del hombre. La voluntad que Dios te la ha entregado a ti para que tú la manejes, para que tú la administres, para que tú la conduzcas, de repente te ves afectado, por cierto, en tu voluntad. Y cuando tienes una voluntad fuerte, una voluntad segura, una voluntad firme y decidida, vas a obviamente claudicar frente a esta situación que es obviamente el desánimo. Entonces, el desánimo lo que procura es que tú abras tu cabeza, la abras a pensamientos negativos de duda, de incredulidad. Tienes doble pensamiento, tienes una falta de fe. Poco a poco, ese espíritu te lleva a un campo donde obviamente viene el abatimiento. Dios en su palabra nos dice justamente en el 54 del libro de los Salmos, alma mía, ¿por qué te abates? El salmista también atravesó situaciones de desánimo, de desaliento, porque esto es como humanos que somos, estamos proclives, por cierto, a que estas cosas pasen. Entonces, hay a veces circunstancias muy críticas, circunstancias muy difíciles que tenemos que enfrentar, y eso está pasando en este tiempo, donde logra obviamente el enemigo su objetivo, el de desviar a la persona de la perfecta voluntad de Dios. Está por demás decirte cómo se llama que Dios nos dijo en el 34, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo. Entonces, a partir de ahí, cuando tú ves que algo te está atacando, tienes que entender que el desaliento destruye la esperanza. Dios nos dice en el capítulo número 5:5 del libro de Romanos, y esta es la esperanza. Tú tienes esperanza, tu esperanza está en Dios.
Tu esperanza está en Cristo. Tu esperanza está en el que todo lo puede. Tu esperanza está en el Espíritu Santo, en el gran consolador, el que te anima, te motiva, te incentiva, te provoca prácticamente una energía que te impulsa a hacer las cosas. Pero cuando tú le abres puerta a otras cosas, de repente ya no sientes eso y eso empieza a abatirte. Por eso que te digo que el desaliento destruye la esperanza. Así que naturalmente el enemigo lo que pretende hacer siempre es desalentarnos, cual sea que sea el propósito, cualquiera que sea la perspectiva, cualquiera que sea la misión, siempre querrá el desalentar. Sin esperanza nos rendimos. Y es exactamente lo que las tinieblas quieren hacer. La Biblia nos dice en repetidas oportunidades que no nos desalentemos, que no desmayemos. Dios sabe que no podremos ser victoriosos si estamos desalentados. Tú si ves, si fueras un entrenador, por ejemplo, de un equipo, sea de básquet, o sea de fútbol, o lo que sea. Si tú ves a tu equipo desalentado, bajoneado, tú sabes que se va a ir a la competencia y definitivamente va a perder, porque su ánimo está afectado, porque su misma situación anímica se encuentra totalmente bajoneada. Entonces, Dios sabe que el hombre está proclive justamente al desánimo. Dios quiere que estemos siempre con ese aliento, alentados, motivados, estemos encendidos, estemos siempre alertas, estemos siempre sensibles a que este espíritu no nos bajonee. Cuando el desaliento o cuando el desánimo traten de abrumarte, lo primero que debes hacer es de examinarte. Tú tienes que pasar por eso y tú tienes que analizarte qué tipo de pensamientos me han detenido. En el anterior enfoque hicimos una pequeña ejemplificación acerca del foco, que cuando yo me enfoco a algo, cuando yo le pongo el foco a algo, y si me detengo mucho tiempo en mirarlo, ese foco irá creciendo, 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 y eso va a afectarme. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿qué tipo de pensamientos tú tienes? ¿Qué tipo de pensamientos en estos momentos te están invadiendo? ¿Acaso pensamientos como esto es difícil, esto yo no podré hacer? Yo como que siempre tengo una tendencia a fracasar, como que nada cambia, como que está todo lo mismo y lo mismo y lo mismo, como que ya estoy cansado de intentar esto o lo otro. Será mejor que me rinda, creo que esto ya no es para mí, creo que mejor me voy para otro lado. Oro y ayuno y ¿qué te digo? Hago toda una cantidad de trabajos espirituales y como que Dios no me oye. Él no responde a mis oraciones. Ya hice, pastor, todo, ya hice todo lo que se me ha dicho que haga. Y más, hasta le sirvo a Dios. Realizo un montón de cosas, pero no veo, mejor dicho, que haya una respuesta por Dios. Y esto me decepciona, esto me desanima, esto me desalienta, como que no, creo que ser cristiano creo que no vale la pena. Mire que si usted piensa así, si usted tiene ese tipo de pensamientos, tú no te tienes que asombrar de estar desalentado. Tú tienes que saber algo el día de hoy, que usted se transforma en lo que piensa. Tú te vas a transformar en lo que pienses. Tú vas a estar prácticamente imbuido al pensamiento. Una hermosa predicadora que llegó no hace mucho tiempo a nuestra casa paternal. Y ella decía, motivándola a una mujer, hey, si tú tienes un pensamiento de que eres fea, pues te vas a ver fea. Si tienes un pensamiento de que eres elegante, que eres, que te digo, que eres bien presentable, también así. Si tienes mentalidad de chancleta, también eso lo decía, vas a vivir así. Entonces uno se transforma en lo que piensa. Y la pregunta es, ¿cómo está tu autoestima? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Tienes claras las cosas en cuanto se refiere a la identidad que tú tienes? ¿Sabes que tú eres el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido, su real sacerdocio, que eres la niña de los ojos? ¿Sabes tú que estás esculpido en las palmas de sus manos, que eres un adorador en espíritu y verdad? ¿Sabes tú que tú eres una amenaza para el diablo? ¿Eres, cómo se llama, la luz del mundo, la sal de la tierra? ¿Sabes eso? Entonces, cuando tú tienes una identidad, sabes realmente quién eres. Si tienes pensamientos que te están desalentando, terminarás desalentado.
Pero si tienes pensamientos condenatorios, también igual forma estás así. Entonces la idea es, en este enfoque, es que yo tengo que cambiar nuestros pensamientos. Mira, sabemos que hay personajes que la Biblia tiene que han tenido realmente, están en la galería de los héroes de la fe, de los héroes de la fe. Más sin embargo, dentro de lo que implica su carrera espiritual, de punta a punta, en un momento, a pesar que lucharon, pelearon, guerrearon y fueron victoriosos en muchas batallas y que tuvieron realmente gran honra por lo que hicieron, por la gracia de Dios, sin embargo, vemos que también ellos, por razones de que abrieron puertas al desánimo, llegaron hasta incluso a pedirle a Dios que les quite la vida por un lado y que enfocaron sus vidas en cuadros que la Biblia se lo refleja claramente de que ellos obviamente fueron afectados. Uno de ellos fue Moisés, el gran Moisés, el hombre que caminó con Dios 40 años, que prácticamente lo vio cara a cara, que siempre estaba prácticamente diciendo direccionado. El varón hermoso de Moisés que escribió todo el Pentateuco, escribió Génesis, escribió Éxodo, escribió Números, Levítico y Deuteronomio. O sea, ese varón. Sin embargo, un día, el pueblo que guiaba era terrible, chismoso, quejoso, murmurador y toda una cantidad de pecados. Y ya él se cansó. Y caramba, y bueno, cuando llevar a una gente así cansa, llevar a un pueblo como el pueblo hebreo realmente era cansador, acobardador. Y eso obviamente lo trajo a un agotamiento que lo llevó a desalentarse, a desanimarse. Pero ahí vino Dios, el socorro de Dios que siempre estará a tu lado, el socorro de Dios que siempre estará ahí constante y perenne y pendiente para levantarte. Él te dijo en su palabra que tú tienes que decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que los muchachos se cansan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Tú tienes que retroalimentar. Y la única forma para que tú te puedas retroalimentar es a través de su palabra. La palabra es lo único que te puede retroalimentar. No hay otra forma de que se pueda lograr. Y bueno, después de que aconteció el suceso de quejas y de murmuraciones y de fastidios y de tantas cosas, Moisés, obviamente, Dios le coloca a su suegro Jetro para que lo ayude. En otro suceso también, cuando el pueblo era tan requete cansón y estaba prácticamente guiándolo a esa esquina de la desesperación, cuando querían carne y queremos carne y queremos carne, queremos carne, y él nada más porque ellos se alimentaban con maná. El maná tenía todos los nutrientes que un ser humano necesita, pero ellos querían y querían y querían carne. ¿Y qué hizo Dios? Les envió codornices. Ya la siguiente parte de las codornices no es tan simpática, pero lo importante es que Dios les proveyó. Otro varón hermoso que tenía un buen espíritu, un varón que realmente no, que vemos que recibe una dignidad de Moisés, Josué. Josué entra victorioso, atraviesa el mar, el río Jordán. Luego toman posesión en todo el entorno de lo que era Jericó. Luego, por las directrices de Dios, comienzan a dar las vueltas. Y en la séptima vuelta, en ese grito estruendoso, todos vieron cómo se cayeron las murallas de Jericó. El pueblo fue entregado al pueblo hebreo y el pueblo hebreo derrota totalmente a la gente de Jericó. Una victoria. Ellos no tenían que tocar absolutamente nada porque Dios les dijo claramente, si ustedes tocan algo, la congregación será maldita. No toquen porque el que toca eso es anatema, es maldición. Sin embargo, Acán, cuando observó el lingote de oro, cuando observó el manto babilónico, le entró la codicia, le entró la ambición y él toca eso. Cuando el siguiente pueblo que tenían que ellos conquistar era un pueblo más pequeño, llamado Jai, y envió al ejército a combatir allá, no pudieron ganar y vinieron derrotados. Y eso lo llevó a Josué a desalentarse, a desanimarse, tan es así que lloró toda la noche. Amén. Entonces, tú no sabes a qué hora vienen los problemas. Tú no sabes en qué minuto te vienen las situaciones como por la que, por ejemplo, estamos pasando todos acá en la tierra. Hoy en día, ¿cómo se llama?
la tierra está siendo de alguna forma afectada en todo nivel, político, económico, cultural, social, en la fe y en tantas cosas. Y muchos, de repente, hasta si no están con una fe fuerte, con una fe segura, que los lleve, mejor dicho, a la desesperación, al desaliento, harán cosas que realmente desquiciadas. Y aquí vemos a Josué que jamás había experimentado algo así. Y de pronto viene una derrota. Y este hombre prácticamente se desalienta, se desanima, porque realmente cuando tú tienes expectativas pasan este tipo de cosas. Otro varón hermoso, como es Elías. Elías estaba prácticamente, bueno, escondido por Dios en una cueva, y ahí justamente en ese valle llevaban los cuervos el alimento, le llevaban, por cierto, su carne, pan, todo el alimento. De repente le toca salir y hace realmente un suceso tan trascendental en el Monte Carmelo, cuando desafía a los más de 400 sacerdotes de Baal, dirigidos por una mujer llamada Jezabel. Y de repente en el Monte Carmelo está la victoria espectacular. Cuando el pueblo, que Dios le puso palabras a Elías, a ese pueblo loco, a ese pueblo ignorante, que claudicaba en dos pensamientos. Ellos no sabían si estar con Jehová de los ejércitos o con Baal. Sin embargo, invoca Elías y le dice al Señor, Señor, glorifícate en este día. Y viene obviamente después de que ustedes ya conocen el suceso, se derrama una lengua de fuego, consume el holocausto de Elías, pero al final llega una carta. Y en esa carta que llega por parte de Jezabel a este chico Elías, Elías lee la carta y la carta decía, así como tú le has hecho a mis sacerdotes, así te lo voy a hacer yo. Y Elías se convierte en el primer maratonista de la historia porque corrió 40 kilómetros huyendo de ese escenario. Después de haber tenido una victoria espectacular, después de haber visto la mano de Dios sobre él y de todo lo que él pudo hacer, sin embargo, el desaliento de alguna información, como que de repente puedes estar sintiendo el desaliento por un edicto, por un decreto, el desaliento por una noticia, el desaliento por cosas que puedan pasar que tú no las estás pensando, pero que de repente llegan. Y ahí es donde sale el coraje, y ahí es donde salen las agallas, y ahí es donde sale justamente lo que Dios ha puesto dentro de ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y el Dios nos dice claramente en Efesios, fortaleceos en el poder de mi fuerza, en el 6:14 del libro de Efesios. En el poder de la fuerza, solamente en el poder de su fuerza podemos sentirnos energizados y potenciados. Y este chico, Elías, quería morir, quería que ya irse de este lugar. Entonces, cuando yo pienso negativamente y no pienso noveno, realmente estoy con muy poca situación. Ahora, ¿qué es lo que origina el desánimo? Siempre el desánimo es de repente propiciado que cuando eres niño, cuando eres preadolescente, cuando eres también adolescente, joven, cuando estás adulto. O sea, ¿qué te puedo decir? La crítica, la constante crítica es una de las causas, por cierto, del desaliento. Un muchacho en el cual recibe constantemente, que te digo, crítica, juicios, todo, detractaciones, un lenguaje descalificado, sos idiota, tarado, burro, baboso, imbécil, estúpido, todo este tipo de lenguaje feo que usamos, mucha gente todavía trata así a su familia, a sus hijos, sus niños, la crítica los lleva al desánimo. Cuando tú le dices a que vayan a hacer algo, te dicen, no, no puedo. ¿Por qué? Porque soy esto y esto y esto. Son palabras que han sido tatuadas en ese cassette que tienen ellos fresco, un cassette que tienen nuevo. En ese cassette nuevo tú tienes que saber qué palabras decir, qué tipo de motivación tú le puedes dar. Un muchacho motivado, tú ya no necesitas cuando esté adulto a que le digas o que lo empujes a hacer las cosas. Pero si tú desde muy chico, en niño, en preadolescente, adolescente y joven, lo tienes en una constante crítica, tú estás afectando y va a ser más difícil que lo animes, que lo motives, que lo incentives. ¿Por qué? Porque has marcado tantas cosas en él, que hay tanto odio en su corazón, hay tanto resentimiento en su corazón, y eso no lo va a hacer
funcionar. Luego viene lo que significa también, otra de las cosas que originan el desaliento es el pecado. Porque pudiendo tú evitarlo, lo sigues haciendo. Y sabes que así no puede funcionar. Y tú te das cuenta de que no está bien. Tú te das cuenta de que las cosas no están funcionando. Y eso te origina un pesimismo. Otra de las cosas que originan, obviamente, el desánimo, el desaliento, es el pesimismo. Donde ya tú dices, yo no puedo hacerlo. Pero si tú eres capaz de hacerlo, no, yo no puedo hacerlo. El pesimismo no apareció de la noche a la mañana. El pesimismo no salió de pronto. El pesimismo ha sido obviamente trabajado. Déjame decirte que el enemigo realmente se encarga de que constantemente lanzar semillas de desaprobación, lanzar semillas de bajonear la persona, te lanza semillas en tu mente, que es el campo de siembra que se está haciendo. Y al final tú vas a ver mucha gente desalentada, desmotivada, con pesimismo, como también con sobrecarga, con aburrimiento, con una pérdida de visión. ¿Por qué yo no tengo una visión? ¿Por qué las personas no tienen una visión? Porque les falta, por cierto, leer la palabra. La palabra es la que te da visión. La palabra es la que te forma, la que te da toda una cantidad, ¿me entiendes?, de posturas para que tú puedas ampliar tu visión. Porque quien te da la visión es Él, es Dios. Dios es el que coloca la visión, es el que te da el talento, el que te da la sagacidad, el que te da la creatividad, el que te da tantas cosas que, por cierto, solamente Él lo hace. Todo lo que el hombre tiene es propiciado por Dios. Cuando el hombre se bautiza y comienza a recibir los dones del Espíritu Santo, uno de los dones es la fe, la ciencia. Viene después la sabiduría, después el discernimiento, viene también lo que significa la profecía, las sanidades, y viene también lo que se llaman las lenguas, interpretación de lenguas. Y viene también, por cierto, lo que se llaman los milagros. O sea, Dios a todos nos da dones. Yo no sé qué don tienes tú. Desconozco qué don tienes. Pero cuando yo no tengo un don, no puedo trabajar en ninguna visión porque no se me abrió nada. No se me abrió el telón, no se corrió el telón para que yo vea, mejor dicho, la película. Por eso que quien te abre el telón es la palabra. La palabra es la que te da la sabiduría, la que te da el entendimiento, la que te da todo. Por eso que Dios nos dice, hey, hijo, dame tu corazón para que preserves en mis caminos. Soy yo. Dice la Biblia que el temor a Jehová nos dará sabiduría. El temor a Jehová es la sabiduría y la inteligencia es que yo sepa apartarme del mal. La inteligencia no es que te llene de un montón de textos o libros. No. Eso es conocimiento. Y el conocimiento te amanece, pero el amor edifica. Entonces, yo pierdo la visión y no puedo desarrollarme más. Entonces, eso propicia. La ignorancia me va a propiciar pánico. La ignorancia me va a propiciar miedo. La ignorancia me va a predicar temor. ¿Qué es lo que como sacerdote estamos dándole en la casa? ¿Qué es lo que como sacerdotes estamos marcando de repente en este tiempo lo que Dios quiere? ¿Mm? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos prácticamente en cuanto se refiere a por qué se origina, por qué hay tanta gente desalentada y motivada que aún queriendo cambiar incluso ellos mismos, aún queriendo renovar ellos mismos, muchas veces no pueden. Entonces, Dios quiere obviamente que nosotros andemos conforme a lo que Él quiere. Hay muchas veces problemas personales, problemas financieros, problemas emocionales, problemas que yo mismo no he podido resolver. Y eso también desanima. Y eso también me desalienta. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios? Dios nos dice por si acaso, ten mucho cuidado, porque todo esto puede originar a que te vayas a la apostasía, a que tú camines de otra manera, a que camines de otra forma. Amén. Entonces, de eso se trata justamente, de que nosotros caminemos firmes, seguros, contendiendo la fe, porque tu fe siempre va a ser atacada. Todo ataque que viene y vendrá a tu vida de aquí hasta que venga Cristo, siempre será en relación a tu fe. ¿Y cuál es el mejor dardo de la fe? La antítesis de la fe es la incredulidad. La incredulidad me lleva a dudar.
Y el dudar me lleva a pensar si realmente existe el cielo o no, si existe Dios o no, que si es acá todo nomás, ¿ok? Y me aparta de los caminos de Dios. Y es más, me vuelve un enemigo del Evangelio. Y comienzo a criticar al Evangelio, comienzo a criticar sus estilos, sus formas. Una iglesia, la iglesia de Éfeso, era la iglesia que menciona la palabra como que la que perdió el primer amor. Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta de la noche. ¿Cómo está tu primer amor con Dios? ¿Cómo está tu primer amor con el que te salvó la vida? Con el que murió por ti en la cruz del Calvario. Porque el que pagó, estando tú destituido de su gloria, Él te añade como su gran familia, como tu hijo, como su hijo, como eres su adulado, eres parte de su gran familia. ¿Cómo está todo eso? Una persona enamorada no anda desalentada. Una persona que está bien camote, difícil que tú la veas desalentada. Más bien su ojo brilla, sus ojos están felices, está contenta, está alegre, está dinámica, quiere compartir ese gozo, esa felicidad con las personas con las cuales habla, con las cuales conversa, se lo comunica aquí, acá, anda con fotos, anda con grabaciones, anda con todo eso. ¿Por qué? Porque está enamorada. Es muy difícil que tú, una persona que esté enamorada, esté desalentada. ¿Desalentada de qué? Más bien, ¿cómo se llama? El desaliento empieza cuando la otra persona detecta, cuando la otra persona percibe que ese amor no es el mismo. Esa persona que solamente quizás quiso un objetivo muy diferente a lo que significa en sí los principios correctos. Pero mientras la persona se mantiene latente en su enamoramiento, en su encamotamiento, esa persona no anda desalentada para nada, más bien está feliz, todo lo hace contentamente, todo lo hace con contentamiento, congrega con contentamiento, lee la Biblia con contentamiento, en su rostro hay una iluminación, sus músculos faciales demuestran siempre una sonrisa de que está contenta. ¿Por qué? Porque no perdió el amor. ¿Te das cuenta la clave de todo esto? Que siempre cuando se pierde el primer amor, que siempre cuando yo no estoy conectado, mejor dicho, con el ser que amo, que en este caso en primer lugar es Dios, después mi casa, mi familia, mi hogar, mi esposa, mi hijo, mi nieto, todo eso, pero no lo pierdo. Yo tengo que estar sensible a que no lo pierda, porque eso me va a llevar a desalentarme, a desanimar. Entonces, ¿cuáles son algunas señales o algunos síntomas del desalentado o del desanimado? Cuando comience el tardo entrar, la Biblia nos dice que sobre todas cosas nos pongamos el escudo de la fe. Eso es lo que lo dice. Una cita tan conocida como es el 6:16 de Efesios. Sobre todo, colócate el escudo de la fe. Porque el escudo de la fe, ¿qué hace? Te protege. ¿De qué? De los dardos de qué? De fuego. Son dardos de fuego. Los dardos de fuego del maligno. Siempre lanzará constantemente sus dardos para que tú te sientas mal. Entonces tú pierdes el ritmo, pierdes las ganas, pierdes realmente el deseo de congregarte, de orar, de ayunar, de leer la Biblia, de participar. Ya no quieres involucrarte en nada. Poco a poco el enemigo te va jalando a un hoyo, te va jalando a una celda, te va jalando a una cueva, te va jalando y te está metiendo, y de una manera muy sutil, porque él es experto en eso. El enemigo, a través de sus sutilezas, maquinaciones, estratagemas y de sus maquinaciones, él te jala. Tú no te das cuenta, pero cuando de repente ya te das cuenta, percibes de que estás en una celda desalentado, desanimado, no se sabe nada de ti. Preguntan y no, nadie puede dar ni siquiera razón de ti. Las personas con las cuales antes estabas muy enchufado, muy conectado y sabían de ti constantemente, no saben de ti. Entonces, eso también es un producto de un desaliento, de un desánimo por ya algunas de las causas que de alguna forma hemos visto. Renuncia, una renuncia, mejor dicho, a servirle a Dios y se queda rezagado. Y empieza a ver de una forma fatalista los errores, comienza a ver todas las equivocaciones, las justicias o las injusticias de las iglesias, empieza a criticar a los siervos que las manejan. Es decir, el desaliento, el desánimo te lleva no al lado bueno, pero te lleva siempre a un lado malo, un lado perjudicial, un lado en el cual, bueno, tú no vas a funcionar como pierdes las ganas,
a las cosas espirituales, te involucras quizás en otro tipo de actividades, actividades quizás sociales, actividades seculares, actividades deportivas, es decir, cualquier cosa para justificar que tú no puedes ir. Y es más, le prestas el oído a los comentarios del enemigo. Comienzas a entrar en pozos de chismes, de murmuraciones, comienzas a entrar prácticamente a niveles donde no esperabas que sucedan estas cosas, pero comienzan a suceder. Evita las llamadas telefónicas. El desalentado, el desanimado no quiere responder a nadie, ya no visitas a nadie, ni quieres tampoco recibir a nadie. Te escapas. Hay una actitud de escape, de no querer. Estás totalmente desalentado, estás totalmente desmotivado en este tipo de cosas. Y obviamente eso te lleva a que puedas practicar algún tipo de pecado. Y andas de repente abriéndole puertas a otros pecados, porque el enemigo sabe lo que ha hecho. El enemigo sabe perfectamente que si tú empiezas a enfriarte, él te va a colocar muchas cosas para que tú entres. Y tarde que temprano te verás realmente ya en una práctica que creíste que nunca más vendría, que creíste que jamás aparecería, pero que de repente comienza a hacer. Entonces, Dios es un Dios de ánimo, claro que sí. Dios quiere traerte un nuevo tiempo, claro que sí. Dios es bueno. Dios nunca te hablará nada que te desanime, ni usará a nadie para hacer, pues la naturaleza de Él es precisamente avanzar. La naturaleza de Él es seguir. La naturaleza de Él es avanzar. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios atravesó todo un escenario de desánimo? Un montón. El pueblo caminó 40 años desanimado, no estaba motivado. 40 años estuvo en el desierto y no pudo nunca motivarse, nunca pudo estar con buenas ideas para poder entrar. Por eso que nunca entró. Y no entró por su incredulidad, no entró por la falta de fe, no entró por no creerle a Dios. Dios le había dado mil y una forma para que pueda, como se llama, trabajar, pero sin embargo no pudo hacerlo. Cuando Israel salía a la guerra, siempre había una palabra que precedía, en la cual le decía, Dios, usted va a ganar. Cuando animó a Josué, cuando le dio el ministerio, le dijo 3 veces, eso lo vimos en la anterior oportunidad, le dijo 3 veces, tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente. Cuando motivó a Gedeón, Gedeón venía prácticamente de un trasfondo de mucha humildad, de un trasfondo donde se sentía prácticamente la tribu más pobre, la tribu más olvidada. Sin embargo, aparece Gedeón y se convierte en un juez. Cuando también animó a Elías en la cueva. Cuando animó también ya en el Nuevo Testamento al carcelero de Filipos. El carcelero se quería suicidar, el carcelero quería quitarse la vida. Él decía, aquí ya realmente se acabaron mis días. Esta cárcel se ha abierto, no sé cómo, se me han escapado los presos, por lo tanto, la ley decía así en ese tiempo los romanos, que el que dejaba escapar un preso, ellos tenían que morir. Cuando tú estás en las carencias, Dios te dice, hey, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es porque Dios es así. Dios nos ama, Dios tiene siempre como en primer lugar lo que Él ha comprado con muy alto precio. Y quien ha comprado con alto precio eres tú. A ti te ha comprado con alto precio. Tú eres, como te dije, la niña de sus ojos. Tú eres el que estás esculpido en la palma de su mano. Él te dice en esta noche, hey, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estás siempre en la diestra de mi justicia. Y cuando estás en peligro, Él te dice, hey, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Y cuando pases por el fuego, por cierto, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Dios siempre es un Dios que nos alienta y nos motiva, porque el ánimo viene solamente de Dios. Nadie más te puede animar como su palabra, como su mensaje, como el río. En Él encontramos todo esto. Y Él es el que nos dijo, yo os enviaré al Consolador. Y es el que te siga motivando. La persona que está animada está bajo una unción. El que está desanimado está bajo una influencia que no es de Dios, que no es prácticamente de Dios. El que anda desalentado, desmotivado, está bajo una influencia donde tiene que pedir auxilio, tiene que pedir ayuda, tiene que llamar siempre a que alguien pueda orar, pueda interceder por él, pueda estar en la brecha por él y decir y orar por él para que salga todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vencer el desánimo? Yo tengo en primer lugar que arrepentirme de ese pecado, porque el desánimo
el desaliento es prácticamente un pecado. Yo tengo que pedirle a Dios. Entonces, tomando la decisión, me levanto en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, creyendo de que las cosas se pondrán mejor. Señor, sé que esta etapa de mi vida, las cosas no marcharon bien. Sé que esta etapa en la cual yo pasé, Señor, no está bien. Pero, Señor, me agarro de ti y tú eres el Dios, mi Dios de esperanza. Sé que esto pasará. Sé que esto, Señor, pasará. Tu palabra me dice en el capítulo 4:11, he aprendido a vivir en todo tipo de situación, tanto en la carencia como en la abundancia. En todo esto he aprendido a vivir en contentamiento, cualquiera que sea mi situación. Porque lo más importante es la salvación. Si tú repasas un poquito, nada más un poquito, lo que es la historia primitiva. Sabemos, tú y yo sabemos que la iglesia está escribiendo, está anotando, está escribiendo el capítulo número 29 de los Hechos. La iglesia primitiva escribió los 28 capítulos. Y nosotros continuamos escribiendo el capítulo 29 de la iglesia. ¿Cómo vivían en la iglesia primitiva? Tú muy bien sabes. Gente que era perseguida, gente que era metida presa, gente que era torturada, gente que era mandada a los circos romanos, gente que era, por cierto, colocada en las hogueras. Cuando Vespasiano muere, sube su hijo se llamaba Doménico, y este chico, que aparentemente en los primeros años se manejaba de una forma cordial, atenta, amena, saludaba, era muy honesto y respetuoso, pero cuando comenzó a recibir ya su nivel de emperador, él cambió, pero tanto fue el cambio que comenzó a aparecer una maldad de tal manera que todos se asombraban por la forma tan tirana, tan abusiva, tan coercitiva, de tanta presión, de persecución, sangre y tantas cosas más. Y ese es el pueblo que estaba desalentado. Se había desalentado el pueblo. No había sido mucho el tiempo en la cual Dios había ya partido, Jesús había partido. Y claro, la iglesia se encontraba prácticamente en un estado, amén, hermoso, convertida, llena del Espíritu Santo. Pero la figura de Jesús, como que de alguna forma ellos la buscaban también. Entonces Dios inspira a Juan, y que estaba en la isla de Patmos, y Juan escribe en el Apocalipsis, y a través del primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, Dios suelta, ¿cómo se llama esa palabra? Y los cristianos de la primera iglesia, cuando empiezan a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, sintieron una gran motivación, sintieron un gran bálsamo en sus corazones, sintieron prácticamente que esa profecía estaba levantando sus vidas, cuando en el capítulo 5, o perdón, 1 y versículo 5, Dios dice así en la Biblia, y Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y que después que nos amó nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para la gloria de Dios su Padre. Con ese versículo del testigo fiel, con ese versículo el pueblo de Dios empezó nuevamente a animarse, porque el menú de un creyente, el menú de un hijo de Dios, el menú, mejor dicho, de la iglesia que en este momento viene Cristo a llevar, no es una iglesia timorata, no es una iglesia cobarde, no es una iglesia con un espíritu realmente doble. Jesús viene por una iglesia fuerte, por una iglesia peleona, por una iglesia que acepta los desafíos, a una iglesia que está en santidad, a una iglesia que vive prácticamente siempre clamando su nombre, a una iglesia leal, a una iglesia fiel, a una iglesia que arrebata, que toma, que posee, una iglesia animada, una iglesia sin desánimo, desalentada. ¿Cómo podrías tú llamarte una virgen prudente? ¿Cómo podrías tú llamarte una virgen sensata? ¿Tú crees que una persona sensata y prudente anda desalentada, anda desanimada? Para nada. Por eso que vuelvo a recalcar que el primer amor, que el colocar los abanicos para que soplen nuevamente los carbones y puedas obviamente recibir de Dios el ánimo, la motivación, recibir de Él prácticamente de su unción, porque la unción cubre todo yugo. Y si un yugo asqueroso ha venido a llevarte, a conducirte al desaliento, al desánimo, vamos a orar. Tenemos que colocarnos en la brecha para que Dios comience obviamente a operar. Tú no tienes que abrir tus oídos a los comentarios negativos cada vez que tú abres tu celular. Si tú colocas en una balanza, ¿qué más
qué positivo recibes y qué negativo tienes. El plato de lo negativo hunde tanto que lo positivo queda casi flotando. Porque toda la información en los medios orales, escritos, televisivos, todo es negativo, todo es muerte, todo es caos, todo es desesperación. Así hablas el periódico de cualquier tipo de nación. Todo esto está lleno de malas noticias, pero cuando tú abres la palabra, cuando tú abres, ¿cómo se llama? El verbo de los verbos, aquí vas a encontrar siempre las buenas noticias que te alientan, que te motivan y que te incentivan y que te dan prácticamente la esperanza de que tu vida a Dios está más cerca. Cosas que ojo no vio y que oído no oyó son las que Dios tiene para ti. Y Dios está prácticamente a la iglesia, la ha llevado a la casa para que ahí termine su proceso, para que se chapee, para que se hermosee. Lo que tú no sabes y que sí sabes es que perfectamente hacer tus bonos, obras buenas, cosas que por cierto vayan aumentando tu calificación allá en el cielo. Actos buenos, obras buenas. Eso es lo que aumenta, mejor dicho, tus bonos arriba. Pero si estás desalentado, si estás desmotivado, si estás con el poncho a rastras, si andas así, no creen, Jesús no viene por una iglesia así. Él viene por una iglesia amena, positiva, que camina, que anda en fe. No camina por vista, camina por fe. La Biblia es bien clara en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, donde claramente dice sí, que Dios, que el justo por su fe, mira, no dice por la, dice por su fe. O sea, Él es el que pesa la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás desalentado? ¿Estás desanimado? Algo ha pasado, algo escuchaste. Vino por ahí un bocón y te dijo, hola, ¿sabes qué? Te he traído esta información. Tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Tú amas a Dios? Claro que lo amas. Sus misericordias son nuevas cada mañana, pero claro que sí. Y entonces Dios te trae, mejor dicho, toda una cantidad de posturas y tiene Dios toda una cantidad de cosas para motivarte, para que puedas tú tener realmente un destino profético mejor. Él te dice en esta noche que Él es tu luz, que Él es tu salvación. ¿De quién te verás? Jehová es la fortaleza de tu vida. ¿De quién vas a atemorizarte? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron. Él te dice luego, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo. Dios te dice que cada mañana tú levantes un altar de alabanza, un altar de oración, un altar donde te humilles ante Él. Él quiere que tú te humilles. Casi la mayoría de los mensajes que estoy colocando es justamente a que nos humillemos, a que doblemos nuestras rodillas, a que prácticamente hagamos lo que Él siempre hacía. La palabra dice claramente en Lucas que después de cada victoria, después de cada sanidad, después de cada milagro que Él hacía, Él se levantaba de madrugada a buscarlo a su Padre. Él no hacía pito, flauta y comilonga, no. Él sabía ¿cómo se llama? Que tenía que lo primero que hacer es ir a buscar a su Padre para reciclarse de poder, para reciclarse y energizarse y potenciarse y más tarde salir a seguir evangelizando, a seguir haciendo prodigios, milagros y maravillas. ¿Cómo estás en tus actitudes? Te levantas como corresponde, como dice la Biblia, yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan. Hoy tenemos una agenda en la cual tú puedes hacer, puedes levantarte temprano. Por eso que dice la Biblia claramente, tu rostro buscaré, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En el Salmo 27 dice la Biblia en el versículo 1 en adelante, hubiera yo desmayado si no creyere que fuera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, dice el Salmo 31, versículo 24. Dios es grande y vamos a orar. Quisiera que por favor prepares tu corazón. Vamos a orar, vamos a hacer una guerrita espiritual, vamos a colocarnos en la brecha para que Dios obviamente haga algo en tu vida y pueda traerte un nuevo tiempo y pueda traerte una nueva forma de ver las cosas.
No permitas que el desaliento, que el desánimo entre en tu corazón. Y que si por ahí de medio has abierto la ventanita para que entre algo, hoy vamos a sacarlo. Hoy vamos a eliminar todo tipo de pensamiento malo, todo tipo de ideas que han llegado a tu corazón. Y eso te lleve prácticamente a que camines en la senda que la ha marcado. Él nos dijo claramente, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí, dijo el Señor. Ven, inclina tu rostro y oremos para que Dios obviamente se glorifique en esta noche. Padre, en el precioso nombre de Jesús, colocamos en esta noche, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre. Queremos en primer lugar pedirte perdón, Señor, porque por haberle dado cabida, por haberle abierto puertas, Señor, al desaliento, al desánimo, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche, papá. Amado Padre, seas tú, Señor, tomando control de mi mente, control de mis pensamientos. Y hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo desaliento, a todo desánimo, a toda puerta que yo he abierto, Señor, en este tiempo, reconociendo que más importante que todo, Señor, es la salvación. Amante Padre, que lo que poseo, que lo que tengo, que lo que, Señor, amado Dios, usted me ha dado, ni siquiera es mío, es tuyo, Señor Padre, es tuyo, solamente tuyo, Señor. Es por eso que ayúdame, Señor, a preocuparme más por mi vida espiritual, a preocuparme más, Señor, por hacer el sacrificio vivo, puro, santo, agradable, que es nuestro culto nacional. Ayúdame, Señor Padre, a que me engorde espiritualmente, a que mengue, Señor Padre, de mi vida. Señor, mengue, Señor, la carne, que mengue, Señor Padre, lo carnal, lo humano, lo lógico, lo matemático, en el nombre de Jesús. Amado Padre y Señor, me cubro con tu sangre desde los cabellos hasta la planta de los pies. Señor, muro y antemuro de fuego esté sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Padre y Señor, recibo tu palabra. Recibo, Señor, Padre, todo lo que tú tengas para mí, papá. Ayúdame, Señor. Socórreme, papá. Que sea tu palabra, como siempre, Padre, mi vara, mi callado, amante Padre, para avanzar en este reto, en este desafío. Yo bendigo en el nombre de Jesús cada una de las casas, cada vivienda, cada familia, cada representante, Señor, que conectó hoy. En el nombre de Jesús, lo cubro, Padre, con tu sangre de cabellos a pies, no solamente a él, sino a todos los miembros de su casa. En el nombre de Jesús, que la sangre preciosa, Señor, los cubra, los guarde y los protege. Hoy acordono, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús acordono, Señor, cada casa y cada vivienda con ángeles, amante Padre, con espada desenvainada de fuego y de una manera eslabonada en el nombre de Jesús. Padre amado Señor, ahí coloque muro, ante muro de fuego sobre cada uno de los que conectaron en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Padre, Señor, tu manto protector, tu manto, Señor, de amor, papá, amado Dios, reconociendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso en el nombre de Jesús, amado Padre, reconociendo también que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu cobertura, gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, gracias porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hasta hoy has hecho en nuestras vidas. Y Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Toda carencia, Señor, la cubres. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de dedicados pastos, me harás descansar, Señor Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén, Padre. Y amén.